Sean todos bienvenidos, hermanos y hermanas. Damos gloria al Señor porque se nos permite adorar su bendito nombre. Vamos a ir al libro de Deuteronomio. Gloria a Dios. Libro de Deuteronomio. Vamos a buscar el capítulo 10 del libro de Deuteronomio. El tema de esta mañana es temerosos de Dios. Ese es el tema, temerosos de Dios. Libro de Deuteronomio, capítulo 10 y versículo 12. 10:12. Les anuncio que el viernes 20 vamos a estar en vigilia nuevamente. El viernes 20 de este mes vamos a tener nuestra próxima vigilia. Vamos a leer el libro de Deuteronomio capítulo 10 y versículo 12. La palabra del Señor está escrita así: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarden los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Padre, te damos gracias porque nos permites congregarnos en tu nombre y alabar juntos, Señor, delante de ti. A ti sea la gloria por tu gracia derramada sobre nuestras vidas, porque tú consuelas los corazones, santificas nuestra vida, Señor, y nos levantas con el poder de tu fuerza. En el nombre de Jesús oramos para que todo aquello, Señor, que angustia el corazón, seas tú, Padre, ministrando paz, trayendo libertad al que se siente oprimido, al que se siente esclavizado, Padre, en el pecado, en la maldad. Rompa, Señor, toda cadena en esta hora, pues tú has venido a dar libertad a los cautivos. Tú has venido, Señor, a sanar a los enfermos, a levantar a los caídos. Permítenos, Señor, proclamar tu bendito evangelio esta mañana. Pon tus palabras en mis labios para hablarle a tu amada iglesia, y que todas tus ovejas, Señor, alrededor, Padre, puedan escuchar tu voz y puedan correr a ti. En el nombre de Jesús, seas tú glorificado y exaltado, Padre, por medio de la predicación de tu evangelio. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Pues la palabra del Señor nos habla de el Dios verdadero. La Biblia, como nosotros conocemos, el libro inspirado por Dios, nos habla de Él mismo. Y no hay otra manera de conocer a Dios si no lo es a través de su palabra, en la persona de Jesucristo. Jesús, cuando estaba con sus discípulos, le dijo a sus discípulos: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. ¿Cómo dicen ustedes, muéstranos al Padre y nos basta? Jesús les estaba diciendo que estaban viendo al Padre en Él. Y es que esa es la manera de conocer a Dios. Es a través de Jesús, pero por medio de su palabra. Y su palabra es que nos muestra, mis hermanos, quién es Él y qué es lo que espera Dios del hombre. Pues cuando como hombres ignoramos qué es lo que Dios pide de nosotros, entonces, mis hermanos, nosotros cometemos grandes errores, horrores. En la Escritura nos habla de uno de los jueces de Israel llamado Jefté. Dice la Escritura que este hombre Dios lo usó para salvar de la opresión que vivía el pueblo de Israel bajo sus enemigos. Pero este hombre entró a la guerra y él hizo una promesa.
Y él dijo: si el Señor nuestro Dios me da victoria sobre mis enemigos, al regresar de la guerra, el primero que salga a recibirme, lo mataré y lo ofreceré como una ofrenda al Señor. ¿De dónde sacó esto este hombre? Si Dios no recibe sacrificios humanos, Dios no recibe sacrificios humanos. Pero este hombre, mis hermanos, ¿por qué pensó esto? Porque Israel en esos tiempos se había, mis hermanos, mezclado con las naciones de alrededor. Y las costumbres de ellos eran en parte los sacrificios humanos. Si nosotros vemos, mis hermanos, la historia de las religiones, en las religiones siempre, mis hermanos, se hacen sacrificios humanos. Sacrificaban nuestros antepasados niños al Dios de la lluvia, al Dios del agua, niños que sacrificaban tiernos, los tiraban a los volcanes como ofrenda a sus dioses. Entonces, que usted creía, mis hermanos, que de él haciendo esto iba a agradar al Dios de la Biblia, a Jehová de los ejércitos. Mas sin embargo, la sorpresa de él, ¿cuál fue? Que cuando llega de la guerra, dice la escritura que salió su hija a recibirle. Su propia hija salió a recibirle y a él le dolió mucho en su corazón. Al final de aquella historia tan trágica, él tiene que matar a su propia hija. Pero ¿quién le demandó esto? El Señor no se lo demandó. Entonces les pongo este ejemplo, mis hermanos, para que veamos que cuando desconocemos la Escritura, nosotros inventamos y comenzamos a decir: yo haré de esta manera, yo haré de la otra, yo ofreceré esto, yo ofreceré lo otro, yo le daré al Señor esto. Mas sin embargo el Señor nos muestra el camino a seguir. ¿Y qué dice el libro de Deuteronomio 10:12? Dice lo que hemos leído: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová de ti? Oiga, pongamos atención. Y dice el Señor: ¿qué pide el Señor de ti? Yo quiero saber qué es lo que pide de mí, porque yo le quiero agradar. Yo sé que usted quiere saber qué es lo que Dios está esperando de usted, porque usted quiere vivir para el Señor. Entonces el Señor nos muestra lo que Él pide. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Qué pide Jehová Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. ¿Qué pide? Que le temamos. ¿Eso espera Dios? ¿Que le tengamos temor? Sí, que tengamos temor, mis hermanos. Y en sentir temor, pues podemos hablar que no es miedo el que debemos de tenerle a Dios. Porque hay gente que dice: no, es que yo le temo a Dios y yo por eso no me acerco a Dios. No, debemos de tener ese miedo en los juicios de Dios, porque sus juicios son justos y Él no tendrá por inocente a ningún culpable, ni recibirá cohecho para cambiar, mis hermanos, lo que Él ha determinado hacer. Entonces debemos tener temor, porque sus juicios son justos, mis hermanos, y sus juicios son reales. Si nosotros vemos cómo destruyó la tierra en los días de Noé con un gran diluvio, si nosotros vemos cuando juzgó las tierras de Sodoma, de Gomorra, y los consumió con fuego, si nosotros vemos cuando Israel entró a la tierra de Canaán, y mis hermanos, y a los amorreos los hizo caer piedra desde los cielos que mató a aquellas personas. Entonces esos son los juicios de Dios. Cuando su pueblo Israel se fue en pos de vanidad y dejó a Jehová Dios y se dio a la idolatría, el Señor levanta un rey llamado Nabucodonosor para que los castigara, porque es un juicio de Dios. Entonces Dios es justo, y Dios es justo, sí. Entonces debemos tener ese temor, porque tenemos un Dios justo. Pero a la misma vez, el temor que Dios espera de nosotros, mis hermanos, es que nosotros le
respetemos. Le respetemos de qué manera, como dice aquí, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué dice el Señor? Él espera que lo temamos, pero Él dice que andes en todos sus caminos. Es que nosotros, los que somos padres, podemos saber, mis hermanos, lo que nos agrada de nuestros hijos, y es eso, que obedezcan, que lo que usted le ha dicho, que lo que usted le ha enseñado, ellos, mis hermanos, lo guarden. Dice el proverbio: hijo mío, guarda mis palabras y átalas a tu cuello y en tu mano derecha, ponlas como una señal entre tu frente, y ellas te guardarán cuando anduvieres en el camino, te librarán de la mujer extraña. Entonces, ¿qué es lo que está aconsejando ese padre? Que se guarden sus enseñanzas, que se guarden sus mandamientos. Entonces nosotros sabemos como padres que lo que deseamos de nuestros hijos es eso, que nos obedezcan, que ellos se recuerden de lo que usted les ha enseñado y lo pongan en práctica. Entonces eso es lo que dice el Señor, que espera Jehová Dios de ti, que le temas. ¿De qué manera? Guardando el que en todos sus caminos, caminando en todos sus caminos, que por donde Él ha dicho que vayamos, por ese camino vayamos. Entonces, mis hermanos, podemos ver que el temor a Dios es lo que Dios espera. Es lo que Dios espera del medio de su pueblo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver, todos somos creación de Dios. Dice el libro de Hechos que Dios hizo al hombre de una sola sangre, de un solo hombre, Adán y Eva. Mis hermanos, de allí viene toda la descendencia de los hombres. Mas sin embargo somos creación de Dios. Pero ¿qué es la diferencia entre el hombre que no conoce a Dios y el hombre que dice creer a Dios? El temor a Jehová. Esa es la diferencia. La diferencia no es de que usted venga a la iglesia. La diferencia no es que usted lea la Biblia y ellos no. La diferencia no es que usted cante y ellos no canten, ellos canten otra cosa. La diferencia es que usted tema a Dios y que usted camine en todos los caminos del Señor. Eso es lo que lo hará diferente a todas las naciones del mundo. La palabra del Señor dice así, mis hermanos, que el Señor hará de su pueblo un pueblo especial sobre toda la tierra. Y que cuando las naciones vean, mis hermanos, a su pueblo, ellos se admiren y digan: pueblo entendido y sabio eres tú, que guardas las leyes de Jehová tu Dios. O sea, la admiración de las naciones será eso, cuando el pueblo tema al Señor, cuando el pueblo sea un pueblo temeroso de Dios. Por eso la Escritura nos dice en el libro de Proverbios, en el Proverbio capítulo 1 y versículo 7, la Escritura dice así, Proverbio 1:7. Mire cómo está escrito. Pase adelante, bienvenido. 1:7. Dice: el principio de la sabiduría, el que es el temor a Jehová. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. El principio, o sea, de donde comienza, mis hermanos, toda la sabiduría. ¿De dónde es? Del temor al Señor. Entonces, si yo no tengo temor a Dios, la Escritura dice así: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces quiero decir que si yo desprecio, mis hermanos, la sabiduría y la enseñanza, yo soy un insensato.
Yo soy un insensato. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué? Porque la Escritura dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo, mis hermanos, sabio. Que con cuál sabiduría. El apóstol Pablo dijo de esta manera: hablamos sabiduría no de este siglo, ni de los hombres de este tiempo. Porque en nuestro tiempo nosotros podemos ver hombres muy sabios, hombres que conocen mucha ciencia, pueden hacer tantas cosas, pero el temor de Dios no está en ellos. Ellos tienen una sabiduría humana que de Dios también es de parte darla. Mas sin embargo, el pueblo del Señor tiene una sabiduría que consiste en el temor a Jehová, que consiste en que aquel hombre que le teme, mis hermanos, aprecia y guarda su palabra. Eso es lo que dice el proverbio. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El hombre puede decir: no, es que yo soy un gran estudiado. Dice la Escritura que el hombre no conoció por medio de la sabiduría a Dios. ¿Por qué? Porque despreciaron su consejo, porque menospreciaron sus palabras. Entonces, mediante la sabiduría, el hombre no ha conocido a Dios. El hombre conoce a Dios cuando el hombre atiende a sus mandamientos, cuando el hombre escucha su palabra y entra en ese temor en su corazón. Entonces dice la Escritura: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Pero miren lo que dice también el Proverbio 8:13. ¿Qué es el temor a Jehová? O sea, Dios quiere que le temamos. Pero, ¿qué es el temor a Jehová? Mire, dice el Proverbio 8:13 así: el temor de Jehová, el que es aborrecer el mal. ¿Qué es el temor a Jehová? Aborrecer el mal. ¿Qué es el temor a Jehová? Aborrecer el mal. Aborrecerlo, despreciar el mal, no querer tener parte, mis hermanos, con el mal, con todo tipo de maldad. El Proverbio 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, dice, que son como el tamo que arrebata el viento, porque hoy están y mañana desaparecen. Pero la Escritura dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Por qué? Porque aborreció el mal, porque se hizo a un lado cuando vio el mal, cuando vio que aquello era malo, cuando vio que aquello era desagradable al Señor. Lo que hizo fue apartarse. Dice el libro de Génesis, nos habla de un hombre llamado Lot, el cual era sobrino del padre Abraham. La Escritura dice de que él vivía en la ciudad de Sodoma, pero él, viendo la conducta de ellos, una conducta sodomita, homosexual, depravada, llenos de maldad, que eran hombres no solo violadores, sino que asesinos, ladrones, y que practicaban todo tipo de maldad. Dice que Lot se sentaba a la puerta de la ciudad. ¿Por qué? Porque él estaba abrumado, dice, con todas las cosas que veía y oía dentro de la ciudad. ¿Sabe que Lot representa a la conducta de la iglesia en este tiempo? Porque estamos en medio de una generación sodomita, estamos en medio de una generación llena de violencia, llena de maldad, llena de perversidad. Pero ¿qué debe de hacer la iglesia del Señor? Lo que dice el principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Y qué es el temor al Señor? Aborrecer el mal. ¿Qué quiere decir? Yo me aparto de lo que Dios dice que es malo. Eso es sencillo. Apartarse del mal.
mis hermanos, es el temor al Señor. Lot, mis hermanos, vio cuánta maldad había allí. ¿Y qué se hizo? Se apartó. Dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo dice así. ¿Por qué se apartó? Dice así la palabra del Señor, de que si nosotros, mis hermanos, quisiéramos apartarnos completamente de los que hacen mal en esta tierra, dice que sería necesario salir del planeta. Salir del planeta, porque maldad hay en todos lados. Entonces, ¿dónde vamos a vivir? ¿Dónde vamos a caminar? Dijo el Señor Jesús: sean luz en medio de las tinieblas, sean la sal de la tierra. No está diciendo de que usted no va a caminar en medio de esas personas. Si a veces nuestros compañeros, mis hermanos, los compañeros, los vecinos, son gente que practican maldad, tienen costumbres idólatras de brujería, tienen costumbres, mis hermanos, de otro tipo de placeres, de deleite, que el Señor los condena como pecado. Pero ¿qué dice la Escritura? El temor al Señor es apartarse del mal. No, que mire, que mi vecina, sí, ahí déjela, es su vecina, usted apártese del mal. Es que mire que mi papá, sí, usted apártese del mal. El libro de Ezequiel dice así, Ezequiel 18, que si el padre dice de que frecuenta a las prostitutas y es dado a los ídolos y come pescado, come cosa inmunda, y dice de que anda en todo tipo de maldad, dice que él morirá por su pecado, porque cada alma morirá por su pecado. Pero dice que si el hijo ve todo lo que el padre hizo, pero él se aparta de todos los pecados de su padre, él salvará su alma por la justicia que hizo. ¿Cuál es la justicia que hizo? El temor al Señor, que vio el mal y se apartó. La Escritura dice: el temor al Señor es apartarse del mal. ¿Qué pide Jehová de ti? Que le temas. ¿Qué pide Jehová de ti? Que le temas, que guardes todos sus caminos, que camines en todos sus caminos, que le sirvas con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Entonces el Proverbio 8 nos dice claramente, mis hermanos, el temor de Jehová es aborrecer el mal, no a las personas. No a las personas no se aborrece, porque dice que somos hechos a imagen y semejanza del Altísimo. Y si aborrecemos, mis hermanos, al que vemos, ¿cómo vamos a amar al que nunca hemos visto, al Dios invisible? Lo vamos a maltratar. Mas sin embargo, mis hermanos, la conducta de la persona es lo que dice aborrecer el mal. O sea, él hace así, yo no, porque el Señor me dice que no lo tengo que hacer, que no tengo que participar de eso. Si nosotros vemos, mis hermanos, la palabra del Señor claro nos dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Cómo dice aquí? La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Eso es lo que vamos a aborrecer. ¿El qué? La soberbia. ¿El qué? La arrogancia. ¿El qué? El mal camino. ¿Y el qué más dice? Y la boca perversa. Eso es lo que dice el Señor de que va a aborrecer. Ahí el Señor nos está mostrando el camino donde ir, qué hacer. Pero la Escritura también nos muestra, mis hermanos, que hubieron hombres que el Señor los llamó temerosos. Y quiero que veamos y recordemos al ver la palabra a estos hombres que Dios dio testimonio de ellos. El libro de Job, en el capítulo 1, Job capítulo 1, Explique.
La palabra del Señor dice, Job capítulo 1, está escrito así en el versículo 1. ¿Lo tiene? Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, y como dice, apartado del mal. Mira cómo dijo Dios que era Job, temeroso de Dios. Temeroso de Dios. ¿Y cómo? ¿Y cuál era su conducta? Apartado del mal. No solo consistía en el culto que Job practicaba, porque dice la escritura que cada día él ofrecía sacrificios por sus hijos al Dios de Israel. Se presentaba y intercedía por sus hijos. Bueno, mis hermanos, ¿y quién no hace eso? O sea, yo creo que hasta mayormente las madres, mis hermanos, desean lo bueno para sus hijos, y los padres responsables también. Pero en el caso de cuántas madres, mis hermanos, oran por sus hijos, oran por ellos, sabiendo ellas de que ellos andan en mal camino, que ellos andan haciendo tanta cosa mala, y están allí pidiendo misericordia, diciendo: Dios, ten misericordia de mi hijo, de mi hija. Guárdalo, muéstrale tu salvación. Están ahí intercediendo, mas sin embargo, cualquiera puede orar. Pero la escritura dice que Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Correcto. No era solamente de que, pues sí, él participaba del culto, pero él andaba metido en lo malo. Él participaba en las cosas desagradables al Señor. Entonces vemos a un hombre llamado Job que se apartó para el Señor, que se apartó, que vivió para el Señor. Es que ese es el temor a Dios. Cuando el hombre aprende el temor a Dios, se aparta del mal, comienza él mismo. Esto no es de que alguien lo obligue. A mí nadie me obligó a nada en el Evangelio. A nada me obligaron. Desde el momento en que vine y Cristo tomó mi vida, pude experimentar, como lo han hecho ustedes, cómo Dios va poniendo en nuestros corazones el dejar tantas cosas, el dejar aún hasta de creer o de hacer tantas cosas. ¿Por qué? Porque el temor de Dios va entrando en el corazón del hombre. El libro de los Salmos 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu camino y lumbrera, lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. También el mismo Salmo dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, cuando el hombre, mis hermanos, entra en el temor de Dios, se va apartando del mal. Y ese es el testimonio. Nosotros podemos ver cuánta gente perdida en vicio, en cosas malas, pero cuando el temor de Dios entra en el corazón, vemos que aquella persona se comienza a apartar de lo malo, porque el temor de Dios entró a su corazón. Mire la escritura como dice: Job, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, este hombre tenía a Dios, tenía temor de Dios. Pero mire, vemos a otro en el libro de Primera de Reyes, primer libro de Reyes, en el capítulo 18. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Dice así. En el versículo 1 dice: pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Mira, Acab era el rey de Israel, hombre impío,
y perverso como no hubo en todo Israel. Este hombre era, ¿y quién era el siervo de Acab? Abías. Y miren lo que dice, su mayordomo. Abías era en gran manera temeroso de Dios, temeroso de Jehová. Deténgase ahí. ¿Quién era Acab? El rey más perverso que hubo en Israel. ¿Y quién era su mayordomo? Un hombre que extremadamente era temeroso de Jehová. Mi hermano, lo que le digo, uno camina en medio de gente perversa y mala, pero el que tiene el temor a Dios en su corazón, ese camina en integridad delante del Señor, en el temor del Señor, porque no puede decir usted, no, es que yo no puedo perseverar bien porque en mi casa viera hoy en música. Mentiras. Si Acab andaba levantando templos para todos los demonios en Israel, y el mayordomo era Abías. Usted no puede decir, no es que bien que yo no puedo perseverar porque en mi casa viera, hacen unos más grandes bailongos. Es que eso no es excusa. Si usted tiene el temor de Dios en su corazón, usted se va a apartar del mal. Abías vivía con el hombre más perverso que hubo en Israel. ¿Y cómo lo llama la Escritura? Dice que era, mis hermanos, como dice, en gran manera temeroso de Jehová. ¡Qué gran enseñanza! O sea, no hay excusa de que uno pueda decir, yo no puedo perseverar por el fulano, por mi mujer, por mi hijo, por mi mamá, por mi tía, que por mi abuela, que por la no sé quién. No, es mentira. Si Acab, siendo el hombre más impío, tenía un siervo que era temeroso de Dios. Usted puede vivir para Dios. Yo puedo vivir para el Señor. Así sea el impío, aquella persona a la cual le servimos o a la cual le debemos de rendir cuenta. Mis hermanos, ¿por qué? Porque cada uno dará cuenta a Dios de sí mismo, no de otro. De sí mismo. Por eso, mis hermanos, qué bueno es que usted no desmaye en medio de la condición de vida que tiene. Porque es cierto, el Señor Jesucristo dijo, yo no he venido para traerles paz, sino que aquí que dos en medio de una familia estarán contra tres y tres contra uno. La nuera se levantará contra la suegra y los enemigos de la casa, los enemigos del hombre serán los de la misma casa. Y eso lo vivimos, mas eso el Señor no dijo, no van a poder perseverar, sino que Él dijo, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Porque lo que Dios está diciendo es, ¿qué quiere Jehová Dios de ti? Que le temas. Que le temas. Que le temas. ¿Y que el temor a Dios? El principio de la sabiduría. ¿Y cómo temo a Dios? ¿Qué es el temor a Dios? Apartarme del mal. Y luego vemos este hombre tremendo, mi hermano. Este hombre era un gran siervo de Dios. Ya no solo le temía a Dios, sino que era un siervo de Dios. Dice el versículo 4: porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. ¿Qué hizo Abías cuando Jezabel estaba matando a los profetas del Altísimo? Escondió a 100. ¿Por qué? Porque él era temeroso de Jehová. Usted puede ver que el otro anda haciendo maldad, pero ¿quién va a demostrar el temor a Jehová? Usted. Dice la Escritura, mis hermanos, que cuando Israel entró a Canaán, dice que se mezclaron los israelitas con las hijas de Moab, con las moabitas. Y a causa de eso vino una gran peste, una gran plaga de muerte sobre todo el pueblo de Israel.
Y el pueblo lloraba porque veía cuánta mortandad a causa del pecado de Israel. Entonces mi hermano se levantó Moisés y dijo estas palabras, se levantó Josué y dijo estas palabras: ¿quién está por Jehová? Y dice que se apartó la tribu de Leví, se hicieron a un lado, porque ellos dijeron: nosotros estamos por Jehová. No es que ellos no se habían involucrado con las mujeres moabitas, sino que ellos reconocieron, se pararon en la vida y ellos dijeron: ¿qué hemos hecho? Nos separamos. Si yo estoy por el Señor. Y ellos entendieron que ellos eran de Dios. Entonces vemos a un pueblo que se aparta, que por el temor al Señor ellos se apartan del mal. La Escritura dice que este hombre era un hombre que escondió a 100 profetas de Jehová. Y no solo los escondió, los sustentó con pan y con agua a 100. Este hombre tenía dinero, tenía fe. Imagínense cuán difícil se nos hace a veces en nuestra casa darle comida a 4, a 5. Y este hombre le daba 100 y los tenía escondidos. ¿Qué es lo que nos llevó a tanto? El temor al Señor. El temor al Señor. Cuando usted teme al Señor, usted le cree a Dios y Dios es su ayuda. Dios es su respaldo también, porque usted le teme. Cuando vieron a Job en su quebranto y que él desvanecía, sus amigos le decían: ¿y que no es el temor al Señor tu retaguardia? Ellos le decían: oh, ¿y qué te pasa? ¿Por qué hoy desmaya tu semblante? ¿Acaso no es el Señor tu Dios, tu retaguardia, no es escudo tuyo? Le estaban recordando: oh, si tú no estás solo, tú has caminado en el temor al Señor. Mi hermano, esta mañana quiero decirle que todo aquel que camina en el temor al Señor, Dios, mis hermanos, ve eso y dice el Señor: eso es lo que quiero de ti. Eso es el que le temas y que andes en todos sus caminos. Mire lo que dice, mis hermanos, el libro de Hechos. Aquí encontramos a otro hombre que era temeroso de Dios. El libro de Hechos, capítulo 10 y versículo 1. Dice la Escritura así. Hechos 10:1. ¿Lo tienen? Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. ¿Cómo se llamaba? Cornelio. Era un centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. ¿Cuándo? De vez en cuando. Siempre oraba. Siempre oraba. La Escritura dice: pues yo no creo cuando me orar 3 días, dice el Señor. Mentiras. La Escritura dice: orar sin cesar. Así dice, velar y orar. La oración es algo que la Escritura lo demanda siempre. Y este hombre que era temeroso de Dios, y oiga bien, con toda su casa, o sea, no era solo él. O sea, que él había infundido en el temor a Dios dentro de la casa, él. Es que siempre lo he dicho, mis hermanos, la iglesia no es para enseñarle a los niños la palabra. Hoy que no me vaya a malentender esto, porque la iglesia va a haber una escuela bíblica para atender a los niños, pero el mandamiento es dado en Deuteronomio 6 y le dice el Señor al pueblo: estas palabras que te prescribo hoy las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, cuando estés en la casa, cuando vayas por el camino, cuando te sientes en la mesa, le escribirás en las puertas de tu casa, en los dinteles de tu habitación, meditarás de ella al acostarte, al levantarte. ¿A quién le está diciendo? Al padre, a la madre,
salvación nuestra, aprenda de la palabra del Señor. ¿De quién es? Es de nosotros. Es de la casa. Es en la casa. Haciéndole ver el mandamiento, haciéndole conocer la Escritura. Y Cornelio había hecho un buen trabajo, porque era un hombre temeroso de Dios con toda su casa. Y mire qué bendición. Dios bendice a los que son temerosos. Sí, Dios los bendice. Tanto, mis hermanos, que el Señor le había dicho a Pedro. Le dijo a Pedro de esta manera: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos le respondieron: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, que ha resucitado del medio de los muertos. Otros dicen que tú eres alguno de los profetas que ha vuelto a la vida. Pero el Señor les dijo: pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro espontáneamente dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y de cierto te digo que sobre esta roca edificaré la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra de la iglesia, en contra de la iglesia. A ti te daré la llave del reino. Qué privilegio más enorme el de Pedro. Porque a Pedro se le estaba diciendo: te voy a dar la llave del reino de los cielos. ¿Y qué le estaba hablando? No le estaba hablando de una autoridad papal, como mal se ha entendido, sino que le estaba diciendo: tú vas a tener un gran privilegio, que vas a hacer que este evangelio entre a los gentiles, que comience la predicación en los gentiles y que vaya hasta lo último de la tierra. Y mire que cuando Dios determinó que el evangelio fuera predicado a los gentiles, ¿a quién fue? A la casa de Cornelio. Allí llegó el evangelio al primer gentil, mis hermanos. El grupo de gentiles que se les predica el evangelio de la Escritura fue a la casa de Cornelio, que había reunido a todos sus familiares y sus amigos. Y allí estaban atentos. Y le dijo Cornelio: un ángel del cielo se me apareció y me dijo: ve y llama a uno llamado Simón, el que está allá en Jope, hazlo venir y él te hará conocer las palabras que tienes que oír. Y cuando Pedro comenzó a hablar la palabra, dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos y ellos hablaron en otras lenguas, como lo había hecho en el día de Pentecostés. Es que entró el reino de los cielos a los gentiles. Mire qué bendición. A la casa de un hombre temeroso de Dios llegó la presencia de Dios. Cuando usted camina en el temor de Dios, cuando usted practica los mandamientos del Señor, está expuesto a que las bendiciones de Dios lleguen a su vida. Dios lo toma en cuenta. De igual manera, mis hermanos, fue en los días del Antiguo Testamento, dice la Escritura, que cuando David quiso llevar el arca hacia Jerusalén, no pudo, porque murió Usa al querer detener el arca. Y dice que fue llevar el arca a la casa de Abinadab. Y dice la Escritura de que permaneció allí el arca 3 meses. Porque Abinadab consagró a uno de sus hijos para que cuidara del arca. Y a los 3 meses se oyó que Dios había bendecido grandemente la casa de Abinadab. Aquel hombre, mis hermanos, apreció el arca. Aquel hombre, mis hermanos, no tomó el arca como una cosa o objeto más. Aquel hombre, con respeto y mucha vehemencia, mis hermanos, guardó el arca, consagró a su hijo y estaba ahí cuidando de las cosas santas del Señor. Allí llegó la bendición de Dios. Dios bendice al temeroso de Él. No llegó el arca a la casa de un impío. Llegó el arca a la casa de un hombre temeroso de Dios. Qué bendición ser temeroso de Dios. Qué bendición es guardar los mandamientos del Señor. Mire,
Mire cómo está escrito. Hemos visto estos ejemplos de hombres temerosos. Pero dice, mis hermanos, veamos algo. Bueno, hemos hablado del temor de Dios. Hemos puesto ejemplo de personas que fueron temerosas de Dios. Pero yo quiero ser un hombre temeroso de Dios. Y yo sé que usted también quiere ser un hombre, y usted, mujer, quiere ser una mujer temerosa de Dios. ¿Cómo lo logramos? Vaya al Proverbio, capítulo 2. Porque la Biblia me dice que el temor a Dios es apartarme del mal, pero yo no puedo. El temor de Dios dice que es aborrecer la soberbia, pero a mí me gusta ser soberbio. Dice que el temor de Dios es aborrecer la arrogancia, pero yo soy arrogante. Dice que es aborrecer el mal camino, pero a mí me gusta lo malo. Entonces, ¿cómo logro ser un hombre temeroso de Dios? Mire lo que dice el Proverbio 2:1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardaré dentro de ti. Que dice primero, si recibieres mis palabras, dele tiempo a la palabra de Dios que entre a su corazón. Siempre lo he dicho, cantemos al Señor, alabemos su bendito nombre en adoración, con júbilo lancemos delante de Él, pero dediquemos tiempo a la palabra. Abra la palabra y coma la palabra. A Isaías se le dijo, mira, él puso un rollo delante de él y le dijo, hijo de hombre, come. Y él agarró el rollo y se lo comió. Y dice de que en su boca fue, mis hermanos, dulce, pero le amargó el vientre. Esa es la palabra del Señor, que la debe de comer. Y muchas veces, mis hermanos, va a amargarnos. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Cómo dice? Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardaré dentro de ti. O sea que dice que los mandamientos usted los guarde en su corazón. No es de tener guardada ya la Biblia empolvándose, sino que lo guarde en su corazón. Y mire cómo está escrito aquí, mis hermanos. Y dice, haciendo estar atento tu oído. ¿A qué? A la sabiduría. ¿A cuál sabiduría? A la de Dios. A la que habla del temor al Señor. Haciendo estar atento tu oído. O sea, no solo es comer la palabra, mis hermanos, por mí mismo buscarla en la Biblia, sino que también escuche palabra de Dios, de los hombres y de las mujeres de Dios que nos predican su evangelio, que pongamos atención. No a las historias, a las cosas chistosas del predicador o a las grandes anécdotas que se echan, no, a la palabra de Dios. Que esté atento. Y miren lo que dice, mis hermanos, si inclinares tu corazón a la prudencia. Si uno se dispone, uno dice, si esto quiere Dios de mí, voy a ser prudente. Estoy reconociendo, es que mire, cuando usted se mete a la palabra y usted le pone atención a la palabra, Dios le habla. Dios le habla. Dios nos habla por medio de su palabra escrita. Y dice, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia. O sea, si uno, mire, esto es así, uno se mete en la palabra y uno reconoce la necesidad que hay en uno de Dios. La Escritura dice que el Espíritu vendrá, el Espíritu Santo vendrá y nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Cuando uno escucha la palabra, somos convencidos por el Espíritu Santo. Entonces la Escritura dice, mis hermanos, si clamares a la inteligencia, cuando uno ve la palabra
y aquello toca nuestra vida y nos vemos impotentes ante lo que Dios pide de nosotros, le digamos: Señor, ayúdame, sácame de esto, ayúdame a vencer esto. Como dijeron aquellos varones en el día de Pentecostés: ¿qué haremos? Varones Galileos, ¿qué haremos? La palabra les había tocado. Entonces la Escritura dice: y a la prudencia dieres tu voz. Oiga, si como a plata la buscares. ¿El qué? La sabiduría. ¿El qué? La inteligencia. La sabiduría y la inteligencia, si la buscares como a plata. Vaya, ¿cuánto busco yo la sabiduría de Dios? ¿La busco como a plata? ¿O la busco como quien va a buscar una Coca-Cola a una tienda en que qué tiendita no venden Coca-Cola? Pero me tomo un poquito de brego. Entonces, ¿cómo buscamos la sabiduría de Dios? Como algo que uno dice: mire, yo me acuerdo cuando era pequeño, un niño, y mi abuelita me decía: ¿ya podés leer? Sí, le decía, y me sacaba una Biblia y me decía: vaya, léemela. Y yo veía el gran librote. Si yo apenas el silabario estaba leyendo, y oía el gran libro y pesado, aquellas grandes bibliotas así, de los viejitos que eran letrotas. Y yo le decía: ¿y qué le leo? Abra la Biblia y léame. Y yo la abría y comenzaba a leer. Y yo le decía: abuelita, pero yo no entiendo. Usted lea que yo sí entiendo. Yo no puedo leer, pero usted léame. Y ahí me tenía la viejita leyendo. Yo no entendí, yo quería entender. Pero aquella viejita decía, ella entendía. Ella, mis hermanos, buscaba la sabiduría como a plata, porque ella decía: yo no puedo leer. Pero que este cipotillo que si puede, entonces lo pongo a leer y yo me lleno. Esa es sabiduría. Es que eso, mis hermanos, consiste en usted que le dé permiso, que no permiso, sino que le permita que la palabra de Dios siga llegando a su vida. Usted hace el tiempo, usted determina en qué momento va a escuchar la palabra, se va a meter a la palabra. Búsquela como a plata. Búsquela, o sea, que no dice que te caiga así del cielo. No, búsquela. Busque la palabra y mire, y dice: y la escudriñares como a tesoro. Así se tiene que estudiar la Biblia. Como buscar plata y como escudriñar tesoros. Y dice, mire, hoy cuando hacemos esto, dice el 5: entonces entenderás el temor a Jehová. Ahí está. Yo quiero ser un hombre temeroso de Dios. ¿Qué debo de hacer? Recibir sus palabras y sus mandamientos guardar, haciendo estar la sabiduría, haciendo estar atento mi oído a su sabiduría, inclinar mi corazón a la prudencia, clamar a la inteligencia, buscándola como a plata, escudriñándola como a tesoro. Entonces entender el temor a Jehová. El hombre no puede entender cómo temer al Señor si no es a través de la palabra. Porque si no lo hace conforme a lo que está escrito, va a andar inventando. Y de ahí es donde sale tanta religión, que son solamente costumbres y tradiciones de los hombres. Pero cuando vamos a la palabra, entendemos el temor al Señor. Y por eso la Escritura dice así, mis hermanos: y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Quién da esa sabiduría? Jehová. ¿De dónde viene, mis hermanos, el conocimiento del Altísimo y la inteligencia? Del Señor. Entonces dice la palabra del Señor: si inclinas tu oído
Ah, entonces va a ser como Job, sí. Va a actuar como Abdías, sí. Él tuvo inteligencia y él nunca. Va a actuar como Cornelio, que va a bendecir hasta a sus hijos por el temor de Dios que hay en su corazón, sí. Igual que está en la silla ahí. Miren mis hermanos, ¿qué pide Jehová Dios de ti? Que le temas. Ahí está, Proverbios 2, del 1 al 6, ¿cómo aprendo el temor al Señor? Póngase de pie, damos gloria a nuestro Dios. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias, porque esta mañana nos has permitido regocijarnos en tu presencia y alegrarnos delante de ti. Tu palabra es como agua que nos limpia y tú nos santificas en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Tus mandamientos son los que limpian nuestra vida. Tu Espíritu Santo es que regenera nuestro corazón y aviva la obra de tus manos en nosotros para que andemos conforme a la verdad. Señor mi Dios, a ti damos gloria, porque has permitido que tu temor entre a nuestros corazones. Permítenos perseverar en tu temor y cada día añadir, Señor, más a la piedad, a la paciencia, a la benevolencia, a la justicia, al temor hacia ti, hacia la santidad, Señor, y misericordia, hacia el amor fraternal, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que nos permitas de ir de gloria en gloria hasta verte en Sión. En el nombre de Jesús, que tu temor inunde nuestros corazones, y no solo los nuestros, sino en todos aquellos que han comenzado a sembrar tu palabra en sus corazones por medio de la predicación de tu evangelio en este lugar. Creemos fielmente, Señor, que tu palabra no volverá vacía. En el nombre de Jesús, a ti sea toda gloria y toda adoración. Amén y amén. Vamos, mis hermanos, a ofrendar en esta hora.